Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bienvenidos a su programa Ministerio de la Palabra Fiel, donde recibirá edificación en estudios y talleres bíblicos, análisis, reflexión y donde se despejarán inquietudes acerca de la interpretación bíblica. Ministerio de la Palabra Fiel. Dirige el pastor Miguel Niño. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Bendiciones a todos los oyentes que nos escuchan a través del mundo. Hoy tenemos un programa muy especial en el capítulo 7, del versículo 9 al 17. Y yo quiero presentar a todos los pastores que me acompañan. Está el pastor Salvador de la Hoz, de la Iglesia Centro Bíblico Internacional. Y también está con nosotros el pastor Osvaldo Arenas, de la Primera Iglesia Bautista, que quiere también saludarnos y compartir este tema tan especial. Para mí este es un tema que ha revolucionado mi vida y creo que para todos los oyentes va a ser lo mismo. De antemano quiero pedirles que tengan abierta la Biblia, tengan a mano una libreta, porque lo que nosotros estamos dando es un estudio, no una predicación. Pastor Osvaldo, ¿nos puede saludar y darnos unas palabras de lo que para usted significa el libro Apocalipsis? Un saludo muy especial para todos aquellos que pues estén escuchando este programa y que obviamente se estén beneficiando con esta reflexión. Lo que se busca es enriquecer todo el conocimiento que puedan tener acerca del libro del Apocalipsis, quizás aclarar conceptos, pero sobre todo brindar esperanza, porque el libro del Apocalipsis es el libro, podríamos llamarlo, el triunfo final de la iglesia. Aunque las cosas en un momento dado puedan estar pareciendo muy difíciles, muy complicadas, Dios tiene el control y por medio del Apocalipsis nosotros vemos que la victoria final es de Jesucristo para su iglesia. Así es. Pastor Salvador, ¿nos puede dar un resumen de lo que vimos la semana pasada? La semana anterior estábamos hablando acerca del libro de Apocalipsis, capítulo 7, los primeros 8 versículos, y hablábamos de los 144,000 sellados. Con respecto a esto, pues estábamos hablando acerca de los sucesos que suceden en la tierra y todas las catástrofes que se originan en la tierra a raíz de los sellos que el Señor manda, ¿verdad? Y estábamos hablando algo interesante. En primer lugar, que el Señor da una orden de no destruir la tierra, y aparecen 144,000 personas, y la Biblia es clara cuando habla que pertenecen a las tribus de los hijos de Israel, y en cada una de las tribus habla de 12,000 sellados. Entonces estamos hablando del periodo de la última semana del libro de Daniel, y estamos hablando de que en los momentos de gran tribulación todavía Dios tiene un remanente para hablar de su palabra en medio de la angustia y de tanta tribulación presente en este mundo. Abrimos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. Dice: Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus,
pueblos y lenguas, y era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos, de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿esos que están vestidos de blanco, quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, día y noche le sirven en su templo, y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario, y ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni su calor al abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. La vez pasada entonces hacíamos una pregunta, porque el texto dice: ¿quién podrá estar en pie delante de la presencia de Dios? Y esta es una pregunta que en todo el capítulo 6 y 7 y parte del 8 hay como una respuesta de lo que significa. Miramos y decíamos de que aquellas almas que habían sido decapitadas y que estaban en el altar, y que luego ellos hacen un ruego delante de Dios pidiendo una oración o una venganza, y luego entonces hay un interludio, un momento de silencio donde habla de los sellados, de los 144,000. Pastor Osvaldo, quisiera darle la palabra para que usted nos introdujera o nos diga qué realmente significa este pasaje para cada uno de nosotros, para la iglesia y para, podríamos decir, las personas futuras. ¿Qué significaría? Bueno, tenemos que partir de un punto muy importante. Al menos a mi manera de ver, creo que es sumamente vital entender o ubicarse mejor dentro de lo que es el contexto en el cual se escribe el libro del Apocalipsis. En ese sentido, simplemente podemos hacer uso de nuestra imaginación un poco y pensar: es un tiempo de persecución, es un tiempo de opresión, es un tiempo de represión contra la iglesia, como generalmente suele verse en cualquier tipo de sistema político totalitario o adverso al cristianismo. Y es un tiempo en el que, pues, los creyentes cristianos están siendo martirizados, muchos están muriendo. Es algo realmente impresionante. Así que en medio de todo ese contexto y ese sufrimiento surgen preguntas. Es obvio que la gente pregunte, es obvio que la gente se cuestione muchas cosas. Y creo que la pregunta que mencionaba el pastor Miguel, que aparece al final del capítulo 6, es muy diciente. Sí, el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que eso significa, bueno, ¿qué es lo que le va a suceder a los santos? ¿Qué es lo que le va a suceder a los creyentes? Mientras la obra destructora o el juicio de Dios se está derramando sobre la tierra.
Todo el capítulo 6 representa esa expresión del juicio de Dios. Y la pregunta que surge es, en medio de todo ese derramamiento de juicio, ¿qué va a pasar con los creyentes? Yo he pensado también que es muy probable que los creyentes se preguntaran, al saber de la muerte de sus seres queridos por ser cristianos, bueno, ¿a dónde se fueron esos seres queridos nuestros? Yo creo que para el tiempo de Juan no había todavía una teología de las cosas futuras o de las cosas del más allá muy desarrollada. De modo que la gente se preguntaba ¿a dónde se fue mi abuelo? ¿A dónde se fue mi papá? ¿A dónde se fue mi esposa? ¿A dónde se fue mi hijo? ¿Qué pasó con ellos al fin de cuentas? Si es real la esperanza cristiana. De modo que todo el capítulo 7 es una respuesta a esa pregunta. Es una respuesta en el sentido de que Juan trata de brindar esperanza a aquellos creyentes cristianos que están pasando por un momento de sufrimiento. Yo quiero, Pastor Miguel y aquí el Pastor Salomón, quiero simplemente presentarle lo que es mi perspectiva de esto. En una forma muy general, ya después podremos introducir un poco más en esto quizás. Pero yo veo en todo el capítulo 7 del Apocalipsis, yo veo la iglesia en dos dimensiones. Tenemos que tener presente los 144,000, aunque de eso ya se habló en el programa pasado, pero también tener presente la multitud vestida de ropas blancas que Juan ve delante del Cordero, delante del trono del Cordero. Pero es la iglesia en dos dimensiones. Yo pienso que los 144,000 representan al pueblo de Israel, pero a su vez Israel es un símbolo de la iglesia que peregrina en el mundo. Es la iglesia terrenal, con todos sus sufrimientos, con todas sus pruebas, con todos sus defectos, con todas sus luchas, con todo eso. Es la iglesia que peregrina en el mundo. Pero la multitud vestida de ropas blancas es la iglesia en otra dimensión. Es la iglesia ya en el cielo. Es la iglesia gozando de la victoria, del triunfo final prometido por Dios para su pueblo. Entonces pienso, pastores, que es importante ver esas dos dimensiones de la iglesia y comprender que a la luz de eso, Dios está diciéndole a su pueblo, bueno, si están pasando por un momento de tribulación indecible, no se preocupen, Dios está guardándoles. Segundo, ni un solo hijo de Dios se perderá, ninguno se perderá. Y tercero, el triunfo final será de la iglesia. La semana anterior estábamos hablando y también creo que tenemos que considerar que cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, no todo lo que escribe es simbólico. Hay muchas cosas que escribe y que son literales. Y cuando habla de los 144,000 que son sellados, me habla a mí de las 12 tribus de Israel. No está hablando de la iglesia, supongo yo, sino de 12 tribus muy concretamente. Y habla de un número allí de cada tribu. Hablábamos que el número 12 es un número de gobierno y es la autoridad de Dios en los momentos en los que la primera mitad de la última semana de Daniel tienen cumplimiento. Es la parte que nosotros en escatología llamamos la tribulación. En ese momento es cuando los 144,000, valga la pena aclarar que puede o no puede ser un número específico. Comienzan los israelitas, las tribus de Israel que realmente están esperando al Mesías. En esos momentos llegan a tener una conversión y esos son los encargados de anunciar el evangelio antes de que comience el periodo de la gran tribulación. Bueno, el hermano hablaba de dos esferas. Esto sucede en la tierra y el texto que el pastor Miguel acaba de leer sucede ya en las esferas celestiales. Entonces yo entiendo que siempre en la historia de la humanidad Dios ha guardado un remanente para anunciar su palabra, dar a conocer a ese Cristo de la gloria. Y bueno, como él lo dijo, yo también lo digo en este momento, es mi posición.
Es mi punto de vista. Sí, vamos a entrar en el texto. El texto empieza a decir, después de esto miré. ¿Después de qué? Después de que el escritor viene hablando de los 144,000, entonces Juan contempla, en la primera visión él contempla la visión de las 12 tribus de Israel, pero hay una segunda visión y en esta visión aparece una gran multitud, inmensa que nadie puede contar. Esta multitud no está en la tierra, está en el cielo. Y decíamos de que los primeros sellados que tenían la protección, que tenían como la garantía, propiedad de Dios, ¿sí? Pero que esa multitud no son contables. O sea, el texto dice, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y era tan grande que nadie podía contarla. Nadie podía contarla. Esta muchedumbre está de pie, nuevamente delante del Cordero de Dios, lo que contrasta con los impíos que no pueden estar en pie en el gran día de la ira del Cordero. Dice que llevaban vestiduras blancas, estos mártires, lo que representa que no se contaminaron de la idolatría del Imperio Romano. Recordemos que el libro Apocalipsis se nos habla de un imperio, el Imperio Romano, y era el César quien tenía dominio y autoridad, y a él se le decía Señor, ¿sí? Y hay otras cosas así que habla el texto y dice, y las palmas en las manos, para mí es símbolo de victoria. Son los mismos que habían cantado justicia y venganza, pero que ahora gritan la salvación de Dios. Por eso digo que la salvación es un tema muy, muy importante en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Porque la salvación se nos habla de ¿qué? De la justicia, de la misericordia, ¿sí? De que Dios está esperando y que Dios quiere que cada uno de nosotros nos afirmemos. En todos los grupos que se narran o se hablan acá, se notan lugares diferentes. Y en esta segunda visión, Juan es impactado por el número inmenso, porque parece ser que el número que habla acá son de gentiles. Pastor Osvaldo. Yo pienso que todo eso está bien, pastor. Y lo bueno de todo esto es que a la luz de toda esta reflexión y puntos de vista, todo esto puede enriquecer mucho. Pienso que con respecto al libro del Apocalipsis no siempre se puede dogmatizar de ninguna manera. Puede ser que hay muchas cosas que se han establecido y se entienden en forma común, de manera clara. Pero hay otras cosas que sí, al parecer, están sujetas a diferentes puntos de vista y no hay una definición concreta en cuanto a eso. Una cosa que yo observo siempre en el libro del Apocalipsis es que, bueno, el apóstol Juan generalmente parece tener la tendencia a darle un significado muy especial a los nombres o las palabras. Por ejemplo, utiliza con un sentido muy profundo el concepto de templo, el concepto del tabernáculo, el concepto del altar, el concepto del monte Sión, ¿verdad? Generalmente eso, más allá de la mera mención literal, tiene un sentido mucho más profundo en el pensamiento de Juan, y eso implicaría un estudio también aparte. Entonces eso nos lleva a pensar, por cierta analogía, que cuando el apóstol Juan habla del pueblo de Israel aquí en el capítulo 7, de las tribus, de los hijos de Israel, pues sí, obviamente está refiriendo al Israel literal, pero Juan le está dando un sentido espiritual, lo está usando en un sentido simbólico.
y está refiriéndose por medio de Israel al pueblo de Dios. Menciona las 12 tribus, pero también ese 12 debe ser multiplicado por 12 y luego por 1000. Y dentro de la simbología judía, los números tenían un sentido muy particular. Y aquí el número 144.000 que resulta de esa operación es simplemente una referencia a un todo completo, a una totalidad en la que no falta ni sobra absolutamente nada ni nadie. Se refiere a un todo. Entonces, eso obviamente es aplicable a todo el pueblo de Dios, sí es aplicable a la iglesia. Lo que pienso que el apóstol Juan trata de decir con los 144.000 es que todo el pueblo de Dios, toda la iglesia sin excepción, sin que sobre nadie, sin que falte nadie, por decirlo de alguna manera, están bajo la protección de Dios. Y la protección de Dios, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta por medio del sello que es puesto en las frentes de aquellos que siguen al Cordero. Pero el punto es que en el capítulo 7 de Apocalipsis no son los judíos los únicos sellados. En el capítulo 22, al final del libro del Apocalipsis, Juan dice que todos los cristianos son sellados, ¿ya? Así que ese sello simplemente significa la pertenencia de ese pueblo, de la iglesia, a Dios. Y ya en el resto del capítulo, en el pasaje que estamos considerando hoy, bueno, ya esos creyentes que en la tierra fueron sellados, en el cielo no son sellados porque ya están en el cielo. Ya no necesita sello allá. Ya están definitivamente en la presencia de Dios. Entonces, es en ese sentido que la iglesia, que ahora la vemos peregrinando en la tierra, simbolizada al pueblo de Israel, luego la vemos triunfante en el cielo de una manera gloriosa. Aquí hay un aspecto muy interesante en lo que el apóstol Juan nos dice cuando nos describe a la iglesia o a los creyentes delante del trono del Cordero. Y nos dice que estaban vestidos de ropas blancas y que tenían palmas en sus manos. Las ropas blancas son símbolo de una santidad definitiva, eterna, pero las palmas en las manos puede significar victoria. Sin embargo, esas palmas rememoran lo que fue la costumbre del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Recuerden la fiesta de los tabernáculos, construían cabañas con hojas de palma para rememorar un evento que les trajo libertad, una libertad en alguna forma significativa para ellos. Ahora los creyentes en el cielo están rememorando con esas palmas en sus manos una victoria final que les fue dada por medio de Cristo. Tiene que ver mucho cuando la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, que el pueblo levantó palmas, sí, venían en una fiesta en honor a la entrada triunfal, que se aproximaba pues la muerte y el sacrificio de Jesucristo. Nosotros podemos mirar esas palmas también en un sentido figurativo, ¿verdad? A la luz de la narrativa de Juan, porque esas palmas significan, o en alguna manera están implicando la victoria final de Jesús, aunque la gente en ese momento están aclamándolo como rey, pero tal vez ellos sin saberlo estaban anticipando la victoria final de Jesús en la cruz y a través de la resurrección. Creo que es una buena nota esa, pastor. Tu rostro resplandecerá, en su presencia estaré. Escuchas Ministerio de la Palabra Fiel. Cara le veré. Todas sus inquietudes o interrogantes acerca de la palabra de Dios tienen respuesta. Llámenos al 317-437-4582 o escríbanos a ministeriodelaPalabraFiel@gmail.com.
Ministerio de la Palabra Fiel. Manos que fueron lavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te amo, mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo Dios, plan soberano es al enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te amo, mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Aprende con el Ministerio de la Palabra Fiel. El versículo 14 dice, como respuesta a una pregunta que uno de los ancianos le hace a Juan: ¿quiénes son y de dónde han venido esta multitud? Juan le responde: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, podemos entender que esa gran multitud de todos los rincones del mundo son aquellas personas que cuando llegó el arrebatamiento, aún quizás conociendo del Señor, ellos se quedaron aquí en la tierra. Y a raíz de este suceso, entonces consagraron sus vidas al Señor a expensas de su muerte, como bien lo dice la Escritura, cuando se presenta el tiempo de la gran tribulación. Por eso, aquí dice la Biblia que han lavado sus ropas manchadas con su propia sangre, porque la paga o el costo de recibir a Cristo en ese periodo de tiempo implica su propia vida, y han lavado las ropas precisamente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante es ver que aún en esos tiempos de gran prueba, de gran tribulación, todavía hay personas que persisten e insisten en mantenerse firmes delante del Señor, cueste lo que cueste. Hay algo interesante aquí, y es que en ese periodo ya el Espíritu Santo no está en la tierra,
porque el Espíritu Santo está con la iglesia del Señor. Y entonces ellos creen en el Señor, pero no tienen consolador ni ayudador que sostenga sus creencias. Solamente una fe innata en lo que Cristo puede hacer por sus vidas a costa de su propia vida, o sea, de su muerte. Ellos son esas multitudes de todo el mundo, y qué bueno es ver que hay cualquier cantidad de gente en todo el mundo en esos momentos que aún desean estar con Cristo. Creo que es una pregunta muy interesante esa, y pues añadiendo lo que acaba de mencionar el pastor Salomón, la pregunta que, digamos, dio inicio a esta reflexión, de alguna manera es respondida también acá en este punto. Pero creo que es muy importante esa referencia que Juan hace a la razón que permite que los salvados puedan estar delante del trono del Cordero. Estar delante del trono del Cordero es la meta final, es el cielo. Es estar en la presencia misma de Dios por la eternidad. Es lo que ha sido prometido al creyente cristiano. Pero uno se pregunta aquí, bueno, cualquier persona puede estar o podrá estar delante del trono del Cordero. El apóstol Juan mismo en el libro, acá en el libro de Apocalipsis, dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ahora, no cualquier muerto. Juan específicamente dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Ahora, morir en el Señor es partir a la eternidad con la certeza de que somos salvos por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos salva? Lo que nos salva es la obra de Jesús en la cruz, su sangre derramada. Y es esa obra de Cristo en la cruz la que nos ha traído el perdón de nuestros pecados. Pablo dice, escribiendo a los Efesios, que nosotros somos redimidos por medio de la sangre de Cristo y que por medio de esa sangre tenemos perdón de pecados. Así que es la sangre de Cristo la que nos limpia, nos purifica. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que toda persona que realmente reconoce el problema de su pecado y viene con su vida llena de derrota o con su vida confundida o con su vida perdida delante del Señor Jesucristo y se acoge a su perdón, será lavado en la sangre del Cordero. Y solamente por eso podrá estar por la eternidad delante del trono del Cordero. Sí, yo pienso que esto es muy importante, amigo que me escucha, usted que está llevándonos a través de este programa. La reflexión que queremos dar y dejar en cada uno de ustedes es esa misma pregunta. ¿Soy digno de estar en pie delante del Cordero de Dios? Algo que nos separa de la presencia de Dios es el pecado, es la desobediencia, es todas aquellas cosas que la Biblia nos habla en el libro de Gálatas, las obras de la carne, que todo momento y todos los días nosotros necesitamos depender de Dios y venir delante del Cordero para limpiar nuestras vidas, nuestras almas, nuestras vestiduras, y así de esta forma poder estar dignos delante del Cordero. Yo creo que en este momento, en el pleno siglo XXI, la iglesia necesita purificarse, santificarse y tener más comunión profunda con Dios, con el Espíritu Santo, más estudio de la palabra, pero sobre todas las cosas, obediencia. Este texto que estamos leyendo y estamos comentando es un campanazo de alerta para que nosotros que conocemos la verdad nos mantengamos firmes en ella y no dudemos estar perseverando, porque como dice el Señor Jesucristo, su venida
nos puede sorprender como ladrón en la noche. Y no queremos ser parte de esta multitud de personas que han salido de la gran tribulación, sino pertenecer al grupo de aquellos que se van con el Señor en las nubes a celebrar las bodas del Cordero. Yo creo que el Señor nos está instando para que nos mantengamos firmes en comunión con Él siempre. Sí, y hay un texto en 2 Corintios 3:18 y 4:6, dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor. Que el Espíritu, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Esto significa que en todo momento nosotros debemos andar en la luz, debemos estar despiertos, velando, como lo habla en Mateo capítulo 25 de las vírgenes, ¿sí? Que habían 5 insensatas, pero que habían otras 5 sensatas. Es decir que Dios en este tiempo nos está advirtiendo a cada uno de nosotros. A mí particularmente este texto me confronta y me dice que debo estar en alerta, además de todo lo que nosotros hemos visto, hemos oído, hemos escuchado en las noticias, todas estas catástrofes, terremotos, hambres, todo el problema económico. Esto es una señal, el adelanto, digamos, de la tecnología. Esto nos muestra de que el Señor está cerca, amada iglesia. El Señor nos está advirtiendo a cada uno de nosotros y nos dice: puedes estar en pie en este día, en este momento, delante del Cordero. Pero si de pronto alguno, por alguna razón, no sé qué es lo que haya pasado, hay una solución. ¿Y sabe qué? Jesús, a través de la sangre que Él derramó, Él puede limpiarte, puede lavarte con todo lo que usted ha cometido. Pero Dios nos da esperanza y nos da vida para que no nos sorprenda ese día en tinieblas. Eso es cierto, pastor. Hay aquí un paralelo muy importante entre esto que menciona el apóstol Juan en esta parte de este texto, con la narrativa del libro del Éxodo, de cuando Dios le ordenó a Moisés en el momento previo a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios, entre otras cosas, le dijo a Moisés que le ordenara al pueblo, a la gente, que mataran un cordero y que con su sangre pintaran los dinteles de las puertas, para que el juicio de Dios, o el ángel que habría de ejecutar el juicio de Dios, pasara de largo por esas puertas. Y fue esa señal de la sangre lo que preservó al pueblo de Israel del juicio de Dios. Todo lo demás fue, digamos, arrasado por el juicio. De modo que aquí en esta parte del libro del Apocalipsis, pienso que volvemos a encontrar la misma figura. Porque si bien nosotros podemos tomar la figura del pueblo de Israel como literal, no pienso que haya mayor problema en cuanto a eso. Pero sí creo que si bien los únicos sellados no son los judíos cristianos, sino que también lo son todos los creyentes cristianos. De modo que toda persona que realmente se acoge a la gracia de Dios por medio de Cristo y acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, viene a ser sellado con su sangre. Y es ese sello de la sangre de Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, lo que nos guardará del juicio de Dios. Así es, pastor. Esto nos protege. O sea, hay una protección que el Señor nos habla aquí a través de
de esta reflexión de la palabra, que a través de la sangre del Cordero podemos entrar y ser dignos de estar delante de la presencia del Señor. Sí, pues retomando las palabras de nuestro pastor, dice la Biblia que ya fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese es el sello que nos garantiza a nosotros, nos da seguridad de vida eterna, ese sello. En la semana anterior habríamos hablado de que el diablo había sellado a su gente con un número en la frente, ¿verdad? Nosotros también, como decía nuestro amado pastor, también tenemos nuestro sello, y es el sello del Espíritu Santo, y ese es el sello que nos va a llevar al cielo. Mantengamos pues firmes nuestra redención y la promesa de una esperanza venidera en Cristo Jesús. Sí, recordemos que el libro de Apocalipsis se nos habla de ¿qué? Fidelidad hasta la muerte. Eso fue lo que lo marcó a Juan. Cuando Juan empieza el libro, él dice: el testigo fiel, el que nos ha lavado con su sangre, el que ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes. Y luego cuando él escribe a las 7 iglesias en Asia Menor, a cada una de ellas pues les hace una advertencia. Pero acá, cuando estamos hablando del poder estar limpios o lavados con la sangre del Cordero y poder estar sin ninguna culpa, sin ninguna culpabilidad, ¿sí? O condenación, yo creo que Dios no quiere que nadie se condene. Yo creo que Dios es misericordioso y que aún en este tiempo Él está con los brazos abiertos para que cada uno de los que nos están escuchando puedan acudir a Jesús, al Cordero. Él es el Evangelio, Él es la palabra viva, Él es el poder, que lo que Él quiere es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso lo habla el apóstol Pedro, pero también cuando Jesús enseñó las bienaventuranzas, Él dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La pregunta es: ¿quiénes son bienaventurados los que lloran? Son aquellos que reconocen su estado espiritual, son aquellos que quieren depender de Dios y quieren acercarse para ser sensibles, sencillos delante de Dios, porque un corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Él lo abrazará, lo perdonará y lo restaurará. Esa es la promesa, y eso es lo que habla el libro de Apocalipsis. Bueno, aquí encontramos nosotros una gran esperanza. Yo creo que la pregunta ¿quién podrá permanecer en pie?, con la que iniciamos esta reflexión, Juan la responde magistralmente. Sí, ¿quién podrá permanecer en pie ante el juicio de Dios? ¿Quién podrá permanecer en pie delante del Cordero? Cuando al final del capítulo 6 de Juan había quienes le decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y cubridnos de la ira del que está sentado en el trono. Pero gracias al Señor, porque tenemos una esperanza grandiosa y nosotros podemos tener la certeza de que solamente por la sangre de Cristo, aceptando sencillamente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, podremos estar seguros y firmes delante de Él. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Invitamos a toda la audiencia que ha sido impactada a través de la palabra de Dios, tener un momento de oración. Nos vamos a acercar delante del Cordero. Dios bueno, gracias por darnos una esperanza. Vivimos en un mundo de tribulación. Aquellos creyentes cristianos de los que nos habla el libro del Apocalipsis simplemente nos precedieron, Señor Dios,
en ese camino. Hoy, muchos hijos e hijas tuyos en el mundo también sufren. Sufren por su testimonio, sufren por su fe, afrontan pruebas, afrontan luchas, afrontan a veces desesperanzas, a veces su fe puede verse menguada. Pero Padre, gracias porque al encontrarnos con esta palabra en el libro del Apocalipsis, nosotros podemos ver cómo nuestra esperanza se renueva. Padre, te rogamos por todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo alrededor de todo el mundo, donde quiera, Señor, que estas ondas estén llegando, para que, Señor, tu consolación y tu fortaleza sea en sus corazones y en sus vidas, renovando su esperanza y ayudándoles a mantener esa misma visión que el apóstol Juan tuvo y con la cual alimentó y fortaleció la fe de la iglesia y nos fortalece a nosotros también hoy. Padre, gracias por la esperanza que tenemos en Jesús, porque Él es nuestra victoria final por tu misericordia. En su nombre, amén, Señor. Todas sus inquietudes o interrogantes acerca de la palabra de Dios tienen respuesta. Llámenos al 317-437-4582 o escríbanos a ministeriodelaPalabraFiel@gmail.com. Ministerio de la Palabra Fiel. Recordaré aquella cruz. Con nosotros aquí estuvo el pastor Osvaldo Arenas y el pastor Salvador de la Hoz y su amigo Miguel Niño. Hasta pronto y que Dios les continúe bendiciendo, esperando que en la próxima semana estaremos tocando el tema de lo que venimos hablando sobre Apocalipsis. Vamos a seguir en el capítulo 7. Bendiciones para todos. En el sepulcro reposo, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Agradecemos su valiosa sintonía. La cita es el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana con el Ministerio de la Palabra Fiel, donde una vez más estaremos trayendo edificación a través de la palabra del Señor. Dios les bendiga.